Partners of Sleeptalkers o Sleepwalkers, ¿qué gemas tienes que compartir? Soy el hablador de sueño. Hace mucho tiempo, mi prometida estaba trabajando en un trabajo en el que no llegó a casa hasta después de la medianoche. Llegó a casa una noche y se inclinó sobre la mesa en mi dicho de la cama. Ella jura arriba y abajo que la miré, la golpeé en la parte superior de la cabeza, y cuando preguntó qué demonios le dije que estaba revisando para ver si era una fantasma. Ahora, recuerdo haber tenido un sueño como este, pero en mi sueño mi mano pasó por su cabeza, demostrando que era una fantasma. Tuve un sueño en el que alguien jugaba mordiendo mi cuello de forma juguetona. No deseaba eso, así que la empujé suavemente y le pedí que se detuviera. Poco después, desperté y vi que estaba sosteniendo su ojo y llorando. Comentó que simplemente la había empujado y luego le golpeé en la cara. Dijo que no estaba muy lastimada, pero se sentía muy confundida. He tenido experiencias más divertidas que esta, pero no puedo recordar exactamente lo que se dijo. Sin embargo, más recientemente, mi novio se me acerca a la gran cuchara barra diagonal pequeña cuchara, y me acurruco, pensando que eso fue todo, entonces se acerca mucho a mi oído y sus susurros, solo que sepas, hay algo en el armario. Como una tortuga de caricatura. Hice todo lo posible para no romper con reír y solo dije, ok cariño. Cuando se despertó, no tenía memoria en absoluto, por supuesto. Esa situación es graciosa. Tu novio se acerca y dice algo raro como eso. Es curioso cómo a veces hacemos cosas y luego no lo recordamos. La reacción de intentar no reírse es comprensible. Esos momentos son divertidos en pareja, aunque él no lo recuerde. A veces, esas pequeñas cosas son las que hacen que una relación sea especial. Suerte que tú lo recordarás. El primer año de la universidad, compañero de cuarto era un Sleepwalker barra diagonal Sleeptalker. Estábamos en los dormitorios de primer año, pequeña habitación pequeña. Me desperté una noche y lo vi sentarse hacia el costado de la cama solo mirándome, ojos completamente abiertos, solo hablando de giberí sobre el golf. Seguía sobre Phil Mickelson o alguna mierda. Tiene que ser honesto, fue espeluznante como el infierno porque estaba mirando directamente a mis ojos. A la mañana siguiente, le conté al respecto y él solo se rió y dijo, lo siento, tiendo a hacerlo de vez en cuando. Lamento comunicarte esto, pero está bajo la influencia de un espíritu relacionado con el golf. Para que se aleje, es necesario realizar una ofrenda que incluya 10 pelotas de golf y un palo 3. Sin estas ofrendas, su presencia persistirá. Se levantó, entró en la cocina y comió un bocado de un mini pastel de nuez, sin horquilla, solo un bocado recto, y aparentemente recordó que odia el pastel de nueces y lo dejó apilado cuidadosamente en la pequeña caja. En otra ocasión se sentó y miró al frente hacia la pared, no me respondió preguntándome qué estaba mal. Se puso de pie, entró en la pared, luego se quedó allí como si estuviera contemplando la barrera. Simplemente retrocedió exactamente cuando llegó, se sentó y volvió a la cama como si no hubiera pasado nada. Eso fue espeluznante. Estaba en la habitación de mi hermano viendo televisión y él se quedó dormido. Murmuró algo sobre Arizona, pero cuando le pregunté, no respondió. Unos minutos después, se incorporó, entrecerró los ojos y miró el cuarto de un lado a otro. Le pregunté si se encontraba bien, y se recostó nuevamente, volviendo a dormir. Aún no entiendo qué buscaba en la habitación, pero me dejó inquieto. A mi tía le gusta contar la historia sobre ella y mi primo compartiendo una habitación de hotel una vez. Mi tía se despertó teniendo que orinar, y encontró a mi prima sentada en la cama con los brazos cruzados sobre su abdomen, balanceándose de un lado a otro y riendo en silencio. Cuando mi tía le preguntó qué estaba haciendo, mi primo dijo, estoy sosteniendo a un bebé y tiene una sonrisa para adultos. Encontré esta historia profundamente inquietante. Leí esto a altas horas de la noche y resultó ser realmente inquietante. Fue tan impactante que me vi obligado a recoger mis pies del borde de la cama y mantenerlos cerca. Comenzó a gritar que no podía sentir su brazo izquierdo. Señalé que estaba pellizcando su almohada, no su brazo. Luego se asustó de haber perdido el brazo. Señalé que su brazo estaba debajo de su almohada. Dijo que está bien y comenzó a roncar. Me tomó otra hora volver a dormir. No se despertó en absoluto. Editar, Blimey se fue a la cama y esto se volvió loco durante la noche. Gracias a aquellos que se comunicaron con preocupación para verificar su salud. Participó en un estudio de sueño y se descubrió que estaba relacionado con el estrés. Afortunadamente no la apnea del sueño. Además, se despertó, pero no hasta la mañana. No me di cuenta de que lo había expresado de tal manera que la gente pensó que había muerto.
Una persona cuenta una anécdota sobre una ocasión en que se quedó dormida con el brazo levantado. Perdió la circulación y cuando se despertó, el brazo cayó sobre el pecho. No sentía nada en él debido a que estaba adormecido. Al sentir el peso en su pecho, se despertó de repente y, alarmada, intentó mover el brazo que no podía controlar, pensando que una mano inerte había caído sobre ella. A veces mi mamá son los honores del sueño. Cuando estaba en medio de su residencia, entró en mi habitación en medio de la noche y preguntó bruscamente, ¿le diste a paciente, su dosis de medicamentos, como te pedí hace 15 minutos? Respondí aturdidamente, ¿quién? ¿Qué? Ella simplemente resopló y dijo, bueno, supongo que eso responde a mi pregunta. Antes de darse la vuelta e irse. Sin cerrar la puerta, por supuesto, no recordaba nada al respecto a la mañana siguiente. ¿Por qué las puertas de las habitaciones de las madres siempre están abiertas? Esta situación va más allá de la edad, la raza, el lugar y todas las demás categorías posibles. Si eres madre, las puertas nunca se cierran. Es una realidad. A las madres que están leyendo esto, sé el cambio. Sería el rey de Mónaco. Mi esposa dijo esto una noche de la nada. La parte más divertida fue su tono de voz, orgullosa y asertiva, como si estuviera muy segura de su reclamo al trono. De todos modos, la broma está sobre ella, Mónaco es un principado. Wow, gracias a todos. Nunca he tenido una publicación o un comentario por encima de 10 votos de arriba antes y definitivamente. Nunca tuve ningún premio. Ja ja ja. Creo que te darás cuenta de que el chiste es sobre ti. El título de Rey de Mónaco se otorga a aquellos que se han coronado campeones en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. Edición 1. ¿Por qué es esto lo más votado que tengo en Reddit? Y también correcciones de palabras. Mi esposa comenzó a gritar una noche que estaba perdida en el supermercado local. Y que no importa a dónde se fue, no pudo encontrar su salida. Le pregunté si ha intentado visitar los registros de efectivo. Luego me miró y dijo con su voz más sincera, por eso eres la persona más inteligente que conozco. Y ella se dio la vuelta y se durmió. Esto es muy adorable. En una ocasión, me sentí bastante molesto porque los pequeños, no tenemos hijos, estaban disfrutando de galletas en la cama. La persona a mi lado comentó, fueron a la cocina y rápidamente volví a dormir. Soy el Sleptalker aquí, recibí esto de mi esposa a la mañana siguiente. Yo, se sienta en posición vertical vienen. Todo está listo. Esposa, solidismo Yo, vienen. Todo está listo. Esposa, ¿vienen? Yo, Esposa, ¿pero todo está listo? Yo, sí, esposa, parece que estamos bien entonces. Yo, cómicamente retrocede e instantáneamente vuelve a dormir. Editar, formateo. A veces me pasa lo mismo. Una vez, le dije a un amigo que teníamos que salir rápido porque los dinosaurios estaban cerca. No recuerdo nada, pero él se reía tanto que casi lo despierto. Al final, se quedó pensando en qué hace la gente cuando sueña. Es raro hablar mientras duermes, pero al menos hay detalles graciosos en la mañana. Cada vez que me pasa, él se asegura de contarme la historia. Cuando era niño de unos 5 años, estaba durmiendo en la cama de mis padres por alguna razón, probablemente una tormenta. Mamá estaba despierta, papá y yo estábamos dormidos. De repente, mi padre y yo tenemos esta conversación a través del sueño mientras mi madre se acuesta entre nosotros. Asustado en silencio, papá, es mejor que no tomes mis juguetes. Murmeo enojado. Ok, no responderé mi padre. Ni siquiera los toques. De acuerdo. No es una conversación particularmente centelleante, pero notable por el hecho de que estaban dormidos y que aún se respondían el uno al otro. Fue como hacer que Alexa y Siri hablaran entre ellos jajaja. Una noche, madre y yo estábamos en el pasillo riendo porque había un diálogo de sueños entre mi hermano y papá en habitaciones distintas. Papá, ¿vendes acero aquí? Hermano, ¿puedo ayudarte, papá? Papá, quiero comprar un poco de acero, hermano. ¿Qué? Papá, ¿cuánto cuesta el acero? Una noche, mi novio me despertó en medio de la noche, golpeándome en mi hombro. Se le puso el dedo en la boca, me susurró Homing, luego señaló la puerta y me dijo, ¿puedo escuchar algo? No te muevas. Como era de esperar, casi me cago los pantalones. Todos los peores escenarios posibles cruzaron mi mente, y el momento de silencio después de que me callara me sentí como horas.
Luego, comenzó a saludar y hablar sobre Tetris, los giros, y asegurándose de que no nos alineemos. Y así es como aprendí que mi novio habla mientras duermen. La sensación de alivio que debiste experimentar tras eso seguramente fue increíble. Además, es poco probable que hayas podido volver a dormir, ¿verdad? Hace años, mi esposa murmuraba mientras dormía y parecía un poco molesta. Quería consolarla, sin despertarla demasiado, así que dije, cariño, ¿estás bien? ¿Sabes dónde estás? Ella me golpeó en el brazo y dijo, estoy en su lugar donde primero se ven los bugies. Luego se dio la vuelta y murmuró para sí misma, chuga 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 boogie, y volvió a dormir. Ella no recordaba un pensamiento a la mañana siguiente. Eso es curioso. A veces la gente dice cosas raras mientras duerme. Me acuerdo de una vez que un amigo se puso a hablar de pizza en medio de la noche, como si estuviera ordenando en un restaurante. Al día siguiente no tuvo ni idea de lo que había dicho. Es gracioso cómo el sueño puede hacer que la gente se comporte de maneras tan raras. No es un compañero, pero... 1 de la mañana recibí una llamada telefónica de mi amigo en la próxima calle. Mi hija de 6 años acababa de llamar a su puerta y luego entró murmurando por no poder hacer sus sumas. Corrí allí y caminé a casa con ella, la volví a la cama y ella no se despertó ni recordaba nada al día siguiente. Por la noche siguiente, nuestra casa era como Fort Knox. Me trae a la mente una experiencia de sonambulismo. A esa edad, la niñera salió a dar un paseo con su pareja a las 10 de la noche y me encontró acurrucado en la acera, a una cuadra de casa. Me llevaron de vuelta y, según dicen, había encendido todas las luces al salir. Después de eso, mi padre tuvo que entrar por la ventana de la cocina si trabajaba hasta tarde, ya que todas las puertas tenían pestillos fuera de mi alcance. Cuando mi novia y yo comenzamos a salir, me dijo que le dijeron que habla mientras duermen de vez en cuando, y desafortunadamente tiene pesadillas con bastante frecuencia. Una de las primeras noches que pasamos juntas, se despierta a las 2 de la madrugada y se sienta súper rápido. Me despierta y miro solo para escucharla decir rápidamente, pizza. Ordene una pizza, luego recuéstese y comience a roncar en un minuto. Dios, amo a esa mujer LMAO. Eso es bastante gracioso. A veces, las personas tienen reacciones raras mientras duermen. Recuerdo que un amigo mío solía hablar en sueños también, pero era más sobre cosas aleatorias. La mayoría de las veces, ni siquiera se acordaba de lo que decía. Los sueños pueden ser extraños. Al menos tu novia te dio un pedido claro. Imagínate si hubiera sido algo menos lógico. Pero bueno, esas cosas hacen la relación divertida. Mi novio me despertó el otro día poniendo suavemente los dedos en la boca y seguí moviendo la cabeza del camino hasta que finalmente pensé, ¿puedes detener eso? Luego sonó realmente molesto y me preguntó por qué lo despertaba, ya que estaba teniendo un sueño realmente agradable con alimentar a un ciervo. Brillante. Vaya, tuve una experiencia parecida. Me levanté para ir al baño y el jabón que usamos tiene aroma a limón. Cuando apenas estaba volviendo a dormir, desperté de repente al sentir que alguien intentaba morderme los dedos. Esa persona comentó que soñaba con comer dulces de limón. Mi novio es bilingüe, y a veces, lo atrapo a dormir hablando en punjabi, nunca lo he escuchado dormir hablando en inglés. También me golpeó una vez en medio de mi columna mientras estaba completamente dormido. Cuando se despertó, afirma en su sueño que le estaba dando RCP de mamá. A veces también sufre de terrores nocturnos. Sucedió a menudo cuando comenzamos a salir, casi cada vez que dormía o dormía, pero no ha sucedido probablemente durante más de un año. Sucedió como hace 2 noches, donde comenzó a gritar como un bansee mientras duerme. Fue salvaje y aterrador. ¿Has considerado la posibilidad de adquirir una manta con peso? Se dice que puede ser beneficiosa para reducir la ansiedad y mejorar el sueño al mitigar las pesadillas. Mi novio se sentó en posición vertical en la cama en medio de la noche, generalmente no duerme a hablar. Él, hay una cosa allí, absolutamente cagándome. ¿Qué cosa? Él, actualización. Yo, aliviado pero muy confundido, ¿qué tipo de actualización? Él, yo, una actualización de una bolsa, lleva más cosas, sí, hh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 . Luego se dejó caer y comenzó a roncar dejarme recuperarme lentamente de la velocidad masiva a la velocidad cardíaca. Tu novio sentado en una habitación oscura y mirando la esquina diciendo, hay una cosa allí, no es divertido. Resulta que él también había estado jugando a los Juegos de Mayo. Eso suena bastante raro.
A veces, los juegos pueden meterse en nuestros sueños. Recuerdo una vez que un amigo se despertó gritando sobre zombies porque había estado jugando toda la noche. La verdad es que esos momentos pueden ser inquietantes. Nunca sabes si están dormidos o despiertos, y es difícil saber cómo reaccionar. Al final, solo queda reírse de la situación una vez que todo pasa. Soy el hablador de sueño. No recuerdo nada de esto, pero mi novio dijo que le hice esto. En medio de la noche golpeé el culo de mi novio con la rodilla. Obviamente estaba bastante molesto. Se sentó para estirarse y yo dije, yo también me estiraré. Se estiró y se relajó. Luego, mientras hacía un contacto visual completo con él, agarré la manta y se la tiré. Luego se dio la vuelta y comenzó a roncar de inmediato. Así que, en ese momento, manteniendo una conexión visual directa con él. Hay muchas situaciones así en esta conversación. Es como si la luz estuviera encendida, pero la mente no estuviera presente. Observando a alguien en un estado de inconsciencia. Mi ex solía hablar mientras dormía y una noche me quedé muy tarde y estaba muy alto viendo televisión y la escuché decir, muy claramente para mí, vamos a buscar a McDonald's. Pensé que era una gran idea, así que me levanté y comencé a vestirme. Después de que terminé, volví a despertarla y ella estaba fuera. La sacudí un par de veces y dije, vamos, estoy listo. Finalmente se despertó y dijo, ¿qué? No, es tarde ir a la cama. Mirando hacia atrás, debería haber sabido que eso era solo ella hablando mientras dormía. Pero estaba tan alto que no quería aceptar eso como la realidad y decidí creer que iba a conseguir algunos McDonald's. Debiste haber sospechado que algo no estaba bien cuando tu pareja mencionó que tenía claro el lugar al que quería ir a cenar. Mi madre saltó a mi papá, porque en su sueño era un ladrón que robó a una anciana fuera del hospital, por lo que tuvo que atraparlo. Dormí sobre eso por una noche y mientras lo leí de nuevo, me doy cuenta de que era al revés. Pensó que tenía que proteger a la anciana, por lo que decidió saltar sobre ella para protegerla del ladrón, luego se despertó, encima de mi papá. Eso es un poco raro, pero entiendo la confusión. Lo de soñar y reaccionar así puede ser inesperado. A veces los sueños nos hacen actuar sin pensar. Imaginarte despertando en la cama con tu pareja sin saber cómo llegaste ahí tiene su gracia. Me hace pensar en la locura de los sueños. Al final, se apoyan el uno en el otro, incluso en situaciones extrañas. Así que esta vez mientras mi S/diagonal dormía, ella se extiende al azar y comienza a acariciar mi pierna suavemente. Cuando le pregunto qué está haciendo, me mira como si fuera estúpido y dice, ¿cómo se ve? Estoy acariciando a este pingüino de bebé esponjoso. Luego se detiene por un segundo, me acaricia la pierna y borra nuestro espera, esto no es un pingüino. Nunca me he reído tan fuerte por alguien que habla en su sueño. Gracias por los amables extraños de los premios. Deseo atraer a todas las parejas que se mencionan en esta conversación, ya que son increíblemente adorables e encantadoras. La novia no suele hablar /diagonal sonámbulos del sueño, pero una noche salió de la habitación y comenzó a hablar sobre las manzanas de datos, sobre la mesa mientras gestaba algo que no estaba allí. Le preguntaría a qué se refería y seguía hablando de las manzanas de los datos, hasta el punto de que pensaba, ¿qué demonios estás? No sé qué significa eso. Y se estaba frustrando cada vez más porque estaba completamente ajeno a las manzanas de los datos. Finalmente, dijo algo sobre los datos en las puertas del dormitorio en un tono que sugirió que iba a lamentar no haber visto sus manzanas de datos y volver a la cama. Esa historia me parece bastante curiosa. A veces, cuando la gente duerme, dicen cosas sin sentido. Me recuerda a un amigo que hablaba de un castillo de arena mientras dormía. Siempre me hacía reír al recordar esas noches. La novia, al parecer, estaba muy convencida de esos manzanas de datos, pero uno no puede hacer nada más que reírse de la confusión. A veces, las tonterías nocturnas son las más entretenidas. Tenía unos 14 años, mi mejor amigo y yo nos fuimos a dormir, estábamos durmiendo en su sótano, después de ver una película de terror. Me di cuenta de que estaba sonambulando cuando recuperaba la conciencia mientras me balanceaba sobre su mecedora en el primer piso, en su sala de estar, a las 3 o 4 de la madrugada. No tenía idea de cómo llegué allí, cuánto tiempo estuve en la silla, solo balanceando y mirando la televisión. Obviamente se apagó, y lo que hice antes. Me asustó ya que no podía pensar en nada más que en esa película. Solía sonaminar mucho cuando era más joven. Lo extraño es que, a veces era un poco consciente durante todo. Pero por alguna razón, sentí que todo lo que estaba haciendo tenía mucho sentido, incluso aunque claramente no lo hizo.
Pero ese momento en particular fue el que más me asustó. Editar, wow, ese es mi primer comentario para explotar. Es bueno ver que otras personas han experimentado cosas similares. Pensé que era el único. Así es como me siento. He tenido episodios de sonambulismo en varias ocasiones y tengo recuerdos de lo que me llevó a tomar algunas decisiones. Quizás estaba mirando desde la parte superior de mi litera, pero en realidad me encontraba en la cima de una montaña. Por eso grité con todas mis fuerzas al caer. No es mi pareja, sino mi madre. Ella habla y se mueve mucho durante la noche. La semana pasada comenzó a correr mientras se acostaba, sí, al igual que los perros, y también gritaban, ¡sal del camino, sal del camino! Me desperté en la otra habitación al sonido de mi papá primero preguntándome qué diablos estaba pasando y luego, riéndome cuando me decía lo que acababa de pasar. Eso suena bastante raro. Tu mamá tiene momentos muy curiosos, por lo visto. Me imagino a tu papá riendo mientras te cuenta la historia. Debe ser difícil dormir con tanto ruido. Pero bueno, al menos tienes anécdotas divertidas para recordar. La vida familiar siempre trae sorpresas. Mi esposa no solo duerme habla, sino que también alucina. Ella me ha despertado numerosos tiempos porque hay gatitos debajo de mi almohada que necesita para rescatar. Otra aventura reciente fue cuando soñó que había una serpiente en nuestra cama y me iba a atacar. Saltó de la cama, encendió las luces y arrancó el edredón. Luego procedió a contarme cómo me salvó, que era una héroe y estaba emocionada de reunirse con Steve Irwin. También me pasa. ¿Tu pareja sufre de migrañas? Las mías empeoran antes de que aparezca una. Para mí, es como si hubiera arañas en la cama. Trabajé con mi novia en McDonald's. Ella se ha despertado pidiéndome que deje más papas fritas, dime que estamos fuera de pasteles de manzana, así que no los llames, asegúrese de que la luz del letrero esté encendida, lo que sea. A veces se sentará para esto, nunca la vio caminar. Por lo general, solo digo que sí, señora, lo haré. Porque ella es la jefa. Y ella vuelve a dormir. No recuerda nada por la mañana. Precio de ser molido hasta el hueso en ese lugar. Yo mismo tengo sueños, no creo que duerma hablar. Solía tener sueños extraños mientras trabajaba en un supermercado. Despertaba de repente y me encontraba sentado en la cama, intentando pasar la tarjeta de un cliente por la caja registradora. Anoche, mi esposo se sentó como una bala y comenzó a buscar su reloj. Lo encontró y declaró, lo llamaremos Pumpington. Me entrega el reloj como un premio y me da la mano y dice que él es el alcalde de Pumpington. Entonces dije, oh, gracias al alcalde. Luego se acostó sonriendo de oreja a oreja. Le pregunto, ¿fuiste elegido recientemente? Él dice sí. Sí. Y asiente con la cabeza enfáticamente. Luego pone su reloj. Le pregunto de manera. Él dice, siempre necesito saber la hora aquí porque soy el alcalde. Está muy orgulloso de ser alcalde que durante el resto de la noche lo dice periódicamente. Al día siguiente no recuerda nada. Ayer mi esposo se despertó de repente buscando su reloj. Cuando lo encontró, dijo que lo llamaría Pumpkinton. Me lo dio como si fuera un premio y se proclamó alcalde. Le pregunté si había sido elegido recientemente y él dijo que sí, emocionado. Se puso el reloj y dijo que necesitaba saber la hora porque era el alcalde. Estaba muy orgulloso, pero al día siguiente no recordaba nada de eso. Una vez que mi ex dijo, caballo. Eso es todo. Solo caballo. Pero con un sentido de urgencia. El mismo ex me dijo que una vez me senté directamente en la cama y murmuré, Jesús, abuela, me asustaste la mierda. Había estado soñando que estaba en la cama por la noche y que mi abuela, todavía viva en ese momento, deambulaba por la habitación y estaba parada al final de la cama con una mirada en blanco. Eso de Jorge suena un poco raro, pero a veces las palabras sueltas tienen más peso del que pensamos. Lo del sueño con la abuela es inquietante. Es curioso cómo nuestra mente juega con las imágenes y sentimientos, incluso en el sueño. Nunca sabes qué vas a decir mientras duermes. Esas experiencias son raras, pero hay algo de verdad en lo que revelan sobre nosotros. Tuve que compartir una habitación con mi hermano en la adolescencia. Siempre murmuraba basura ininteligible despertando. Una noche simplemente soltó el mono como el frog. Al día siguiente, seguía contando a todos sobre este loco sueño de Star Fox que tuvo esa noche. Sin embargo, como adulto, soy el hablador de sueño. Según los socios anteriores, tengo algunas inseguridades profundas.
No me dejes. Siento tener una boca pequeña. Una vez que me desperté cuando mi novia intentó abrazarme por detrás. Me asustaste, pensé que eras una mochila. El último se divirtió mucho conmigo. Le dije no me pusieras en la caja, y ella procedió a susurrar en mi oído sobre la caja en la que me iba a poner y me sentí cada vez más angustiado. Eso de compartir cuarto con tu hermano suena divertido. Los sueños y el habla nocturna tienen su propia lógica. Recuerdo una vez que me despertaron con mis propios murmullos. A veces, algo tan raro como eso te hace pensar en lo que realmente sientes. Lo de ser confundido con una mochila es gracioso, pero también revela lo raro de nuestras reacciones al sueño. La forma en que jugó con el cajón es otra cosa. Suena como algo que se queda en la memoria. No es mi compañero actual, pero mi exnovio a veces habla mientras duerme y la historia más divertida fue esta vez que todavía estaba leyendo un libro y no había notado que ya estaba dormido a mi lado. De repente, explota ya me darás el jodido yogur, Shannon. En un acento británico perfecto y me asusta. Ambos somos alemanes y ninguno de nuestros primeros idiomas incluye el inglés. No sabíamos un Shannon. Es intolerante a la lactosa. Eso suena bastante raro y gracioso a la vez. A veces, las personas dicen cosas inesperadas cuando duermen. Es interesante cómo mezclamos diferentes idiomas y culturas sin querer. No entiendo cómo llego a mencionar a alguien que ni conocen. Seguramente esa situación fue incómoda, pero seguro que se rieron después. Al final, esos momentos son los que hacen historias memorables. Mi ex esposo hablaba mientras dormía todas las noches. Nuestra hija comenzó a balbucear mientras dormía cuando era un bebé y todavía habla mientras duerme casi todas las noches. De vez en cuando gritan. Una noche, cuando todavía estaba con mi ex, estaba justo al borde de quedarme dormido. Gritó tan fuerte de pollo. Y me asustó la mitad hasta la muerte. Eso suena bastante raro. Las personas que hablan mientras duermen pueden ser graciosas y sorprendentes. No me imagino cómo debiste sentirte con ese grito de chicken sandwich. Es curioso cómo las palabras que salen mientras dormimos pueden ser tan inesperadas. La dinámica familiar con eso debe ser interesante, sobre todo con una hija que también habla en sueños. Debe haber algunos momentos divertidos en esa casa. Marido se sienta. ¿O no? ¿O no? Nena, Tenemos que irnos. Tenemos que irnos. Hay un monstruo tratando de atacarnos. No, no lo hay. Yo digo. entonces, ¿cómo llamas así? Él dice, señaló dramáticamente una pared vacía. Lo miré y dije, no es un monstruo. En otra ocasión encendió la luz mientras dormía para ver si funcionaría. También me explicó con gran detalle cómo construir una casa en Minecraft, cómo no pudimos adaptar a nuestra familia en una nave espacial y por qué necesitaba ir a la tienda en ese momento, a las 2 de la madrugada. Me encanta, sinceramente. Parece que tienes un esposo bastante peculiar. Me recuerda a un amigo que siempre habla en sueños. Una vez, se levantó en medio de la noche y empezó a buscar su auto que había estacionado en la sala. Juro que era como si estuviera en su propio mundo. A veces, es interesante cómo la mente juega trucos cuando estás dormido. Esos momentos son raros, pero te hacen reír al final del día. Mi compañero de cuarto habló mucho mientras dormía y las cosas habituales estaban murmurando. Pero mi favorito fue cuando estaba viendo algo de Netflix o algo y él simplemente se disparó en su cama. Me miró y dijo ¿dónde estoy? A lo que respondí, en nuestra habitación tonta. Luego dijo y cito, gracias a Dios, pensé que estaba en Afganistán, no tiene memoria en absoluto. Eso es raro. A veces las personas dicen cosas inesperadas mientras duermen. Tu compañero de cuarto parece tener sueños extraños. La reacción de él es graciosa, aunque está durmiendo. Ni siquiera se acuerda de lo que dijo. Es curioso cómo la mente trabaja mientras uno descansa. Nunca sabes lo que te puede pasar si tienes un compañero de cuarto hablador. Mi esposa duerme habla. La noche después de que vimos por primera vez Insidiosos, ella simplemente se sentó en la cama, los ojos verticales cerrados. Giró su cabeza hacia mí y dijo ¿por qué hay una chica en la esquina? Ella regresó y se fue a dormir. No hace falta decir que la lámpara lateral de la cama continuó y volví a leer por un tiempo. Una vez mi amigo comenzó a hablar dormido después de ver una película de terror. Se sentó en la cama, miró hacia el rincón y preguntó, ¿por qué hay alguien ahí? Me quedé helado. Apagué la luz de la mesita y traté de no pensar en eso. Al final,
Me puse a leer un rato hasta que me sentí mejor. A veces lo mejor es ignorar lo raro y seguir con el día. Una vez le pregunté a mi novio si podía preparar algo de café antes de despertarse. Felizmente lo hizo, solo para tenerme, ahora despierto, decirle que es muy temprano para tomar un café y preguntarle por qué haría eso. Estaba un poco molesto al principio, pero después de descubrir lo que sucedió, nos reímos bien. A veces tenemos conversaciones completas de las que no tengo memoria. Emoticono cara feliz. Es curioso cómo pasan esas cosas. Una vez le pedí a un amigo que me despertara para estudiar y, cuando lo hizo, le dije que era muy temprano. Él se rió porque había estado hablando dormido y ni me acordaba. Terminamos bromeando sobre lo que había dicho. A veces es gracioso lo que sale en esos momentos de sueño. En primer lugar, solo duerme camina barra diagonal habla cuando está súper cansado. Y si se ha estresado realmente, a veces serán algunas noches seguidas. Probablemente mi favorito es que mi esposo estaba durmiendo hablando de trabajo una noche. Debe haber estado en un trabajo de construcción y estaba discutiendo con un compañero de trabajo y dijo en un tono exasperado, no, inserte el nombre de los trabajadores aquí, no es así como lo haces. Estaba molesto y exhausto porque esta era la tercera noche consecutiva que me había mantenido despierto hablando, así que le pisé y le dije que se callara. Unos segundos más tarde, escuché frené sus susurros, pero pensé, lo que sea, al menos está callado, y pudo volver a dormir. Mi amigo tiene un problema similar. Cuando está muy cansado, a veces empieza a hablar en voz alta mientras duerme. Una vez, se puso a discutir sobre un partido de fútbol. Empezó a gritar nombres de jugadores y tácticas. Yo estaba tan cansado que solo le dije que se callara. Luego, en medio de su charla, se quedó en silencio. Me reí un poco, pero solo quería dormir. Al final, fue más gracioso que molesto. Tuve una fiesta de pijamas en la casa de mis amigos y su hermano estaba en su habitación con nosotros porque él es joven y eso es lo que hace. Tenía la cama y estábamos en el piso. Así que eventualmente se quedó dormido y estábamos leyendo sus viejos mensajes como la pareja de niños extraños. Que somos cuando él se sienta, nos mira y dice Bluth. Y vuelve a caer. Fue horrible y también es este día. Nunca le dijimos. Eso suena raro. Es curioso cómo los niños pueden ser tan impredecibles a veces. La parte del arar debe haber sido intensa, especialmente en medio de la noche. A veces, esos momentos extraños se quedan grabados en la memoria. Tal vez deberían haberle dicho, pero entiendo por qué no lo hicieron. Un poco de misterio puede hacer la experiencia más interesante. Mi hermana pequeña se levantó a la 1 de la mañana una vez y comenzó a prepararse para la escuela. Cuando salió del baño, le pregunté qué estaba haciendo. Ella murmuró algo sobre prepararse para la escuela y llegar tarde. Le dije que era la mitad de la noche del sábado. Ella dijo, oh, y regresó a su habitación. Ella es bastante famosa por levantarse y hacer una mierda en la casa también. Está empezando a detenerse. Eso suena a algo que haría mi hermano. Una vez se despertó a las 3 de la mañana y empezó a jugar videojuegos, pensando que era un día de semana. Cuando le dije que era sábado, solo se quedó en silencio y volvió a la cama. Era gracioso, pero también un poco preocupante. La verdad es que a veces se levanta y hace cosas raras por la casa. Supongo que es parte de su encanto. Tenía un amigo en primer grado que descubrí que era un hablador de sueño cuando pasé la noche en su casa. No pude alejar porque estaba un poco nervioso en un lugar nuevo, así que estaba mirando con los ojos muy abiertos al techo desde la litera superior durante horas. En medio de la noche, mucho después de que él se había ido, dijo en voz alta: nunca dormiremos si sigues hablando. Lo miré en la litera inferior, pero todavía estaba muy dormido. Tuve un amigo en el primer grado que hablaba dormido. Pasé la noche en su casa y no podía dormir, estaba nervioso en un lugar nuevo. Así que me quedé mirando al techo de la litera. A medianoche, él de repente dijo: no vamos a poder dormir si sigues hablando. Miré hacia abajo y él seguía dormido. Fue raro, pero gracioso. Fue una noche que no olvidé. Mi novio estaba dormido en el sofá de nuestro apartamento, y él se sentó y dijo: está empezando a parecerse a mi apartamento aquí. Le pregunté de qué estaba hablando, y él dijo: bueno, ahora con la impresión 3D, puedes decir, pon una silla aquí, dame una silla allí mismo. Le pregunté de qué estaba hablando nuevamente, y él dijo que había una aplicación para ello. Cogió su teléfono de trabajo y buscó la aplicación, hizo un sonido frustrado.
Recogió su teléfono personal y buscó la aplicación, y luego dijo, no lo entenderías, y volvió a dormir. Eso me recuerda a una vez que mi amigo se quedó dormido en la clase y de repente empezó a hablar de cómo podría imprimir muebles. Todos estábamos confundidos, y luego simplemente se volvió a dormir. Fue raro, pero al final todos nos reímos. A veces, las ideas locas surgen cuando menos te lo esperas. La mente no para, incluso en sueños. Una noche me despierto por mi espesado esposo. Estaba sentado directamente y seguía murmurando y señalando una esquina de la habitación. Le pregunté que estaba mal y seguí tratando de que me mirara. Finalmente exclama, Miley Cyrus. Miley Cyrus está en la esquina. Luego se recostó rápidamente y se dio la vuelta sin otro sonido. Me dejó mirando esa esquina durante unos minutos tratando de darle sentido a lo que acababa de suceder. Esa noche fue rara. Mi amigo también tuvo un episodio similar. Estaba dormido y de repente gritó el nombre de un ex compañero de clase. Yo estaba confundido, así que le pregunté qué pasaba. Solo volvió a dormir sin darme una respuesta. Pasé un buen rato mirando a su habitación, pensando que tal vez su mente estaba reviviendo viejos recuerdos. No entendí nada, pero me quedé pensando en lo curioso que es. Mi prometida, de la nada en medio de la noche, pintor. ¿Yo? ¿Qué? Ella, sonando cada vez más urgente /diagonal en pánico, pintor, pincel, pincel. ¿Yo? ¿Para qué necesitas un pincel? Ella, como si fuera evidente, pintarlo. Ella no recordaba su sueño por la mañana, así que todavía no tengo idea de por qué necesitaba tanto ese pincel. Suena como una noche interesante. A veces los sueños pueden ser raros. Recuerdo una vez que a un amigo le pasó algo similar, se despertó gritando por una almohada. Nadie sabía por qué. La mente juega estas bromas, supongo. Al final, se rió de eso y seguimos con nuestras vidas. A veces, es mejor no saber lo que sucede en los sueños. Mi ahora ex era soñar que estaba en una colina con autos estacionados cuando los frenos de uno cedieron y que, lentamente se estaba acostando cuesta abajo hacia mí. Saltó delante, preparándose contra el auto para detenerlo y salvarme. En realidad, estaba empujando la cama por la habitación a las 2 de la madrugada. Obtuve la historia de sus respuestas a mis preguntas antes de que se despierta y se fuera a dormir nuevamente en la cama. Suena curioso. A veces, los sueños pueden ser tan intensos que la gente hace cosas sin siquiera darse cuenta. Imagino que él estaba completamente atrapado en su propia película. Es gracioso cómo puede sonar cuando cuentas cosas así al día siguiente. A veces despiertas de un sueño y ya no sabes que era real o no. Cosas de la mente. Soy el caminante /diagonal hablador del sueño. Tan muchas historias han compartido la gente conmigo. Aquí hay algunos, esposo y su primo estaban en la sala de estar jugando un videojuego. Salí y comencé a gritar sobre lo desagradable que era el piso. Terminaron deteniendo su juego y barriendo y limpiando pensando que estaba despierto y realmente enojado, a pesar de que dormía caminando. Mi madre dijo que solía ir a su habitación algunas noches y pararme junto a su cama y mirarla. Ella se despertaría con la enredadera. Mi papá me encontró acostado de espaldas haciendo movimientos de bicicleta con mis brazos y piernas. Es interesante lo que cuentas. Tengo un amigo que también habla dormido. Una vez, mientras todos veíamos una película, comenzó a discutir sobre cómo debería terminar la historia. Nadie sabía que estaba dormido. A veces, se levanta y se pone a buscar cosas que no existen. Es raro, pero ya estamos acostumbrados. La gente se ríe, pero es parte de su encanto, supongo. Lo importante es que nunca se lastima. No es un compañero, pero aparentemente algo que hice. Solía trabajar en un campamento de canoa en Minnesota. Las guías compartían habitaciones. Mi compañero de cuarto y yo le diríamos en broma a los otros guías y campistas que cucháramos por la noche como una broma. Avancemos un par de semanas después y tenemos otra guía en nuestra habitación. Aparentemente, en su primera en nuestra cabaña, dormí hablado y dije, gran cuchara en la parte posterior, pequeña cuchara en el frente. ¡Es una fiesta! Procedimos a pensar que durante la próxima semana se mudó a Lone Bean. Es gracioso lo que la gente puede pensar de nosotros. Recuerdo cuando estaba en un campamento de verano y unas amigas me escucharon hablando en sueños. Al día siguiente, dijeron que había hecho cosas raras. Pensé que era una broma, pero al final yo no recordaba nada. A veces, la gente se pasa de la raya y crea historias locas. Nos reímos de eso mucho tiempo después.
Soy el hablador de sueño. En la universidad compartí un dormitorio. 2 camas. Una noche mientras mi compañero de cuarto estaba leyendo. Aparentemente me puse la mitad de la cama, me quité la camisa, hice una postura como si estuviera a punto de hacer flexiones debajo de las sábanas y le pregunté, ¿le gustaría comprar algunos perros calientes? Luego volví a dormir LOL. Eso es gracioso. Nunca se sabe lo que se va a decir o hacer mientras se duerme. Recuerdo una vez que un amigo mío estaba en una fiesta y, mientras dormía en el sofá, de repente se levantó y empezó a dar instrucciones sobre cómo hacer una pizza. Nadie entendía nada. Al final, todos solo nos reímos. La gente que habla dormida realmente puede dar momentos inesperados. Mi esposa, a mi lado, actualmente dice o no en respuesta a esta publicación. Ella tiene sueños muy vívidos que a veces persisten después de despertarse. Un hecho común es oye, despierta. Hay un error. Hay un gran error negro. ¿Es un lanzamiento negro y no hay insecto? Sí, lo juro. Hay un gran insecto negro en la cama. No, no hay. HMMPH bueno, ¿quieres un insecto en la cama? Otra noche se despertó de pie en la tostadora haciendo tostadas. También se despertó con un fantasma, y estoy tratando de recordar qué más, esto sucede con frecuencia. Es semiconsciente, por lo que generalmente recuerda mucho de esto, pero no es completamente lúcido. Es curioso cómo a veces nuestros sueños pueden cruzarse con la realidad. Una vez, un amigo se despertó convencido de que su perro estaba hablando. Se puso a tener una conversación con él, y aunque se dio cuenta de que no tenía sentido, seguía hablando. Al final, solo rió cuando se despertó del todo y vio al perro mirándolo, como si entendiera todo. A veces, esos momentos extraños son los más divertidos. El marido de sueño de dormir con bastante regularidad. Mi favorito, teníamos algunas obras de arcilla de modelado de un proyecto e hicimos pequeñas figuras de arcilla de nuestras mascotas universitarias. Encontré uno con una pieza claramente mordida que le faltaba una mañana. Creemos que pensó que era un dulce, pero no recuerda, así que nunca lo sabremos. Eso me recuerda a una vez que mi amigo se comió un trozo de plastilina pensando que era un caramelo. Se la había dejado un niño en el escritorio y la confusión fue épica. Al final, se rió de lo que había hecho y juró que nunca más tocaría algo que no fuera comida. Siempre es divertido ver cómo la gente mezcla cosas tan diferentes en momentos de sueño. Mi chico es genial para esto. Una vez se sentó en la cama y en el tono más serio preguntó, ¿quieres un rinoceronte albino? Me gusta inmediatamente agarrar mi teléfono para comenzar a escribir esto, un hábito en el que he tenido a lo largo de los años, mientras le decía que no. Entonces él preguntó, ¿quieres un elefante albino? No. Realmente se exasperó en este punto y levantó las manos en el aire para gritar, bueno, ¿qué quieres? Luego se volvió y se durmió, y logró quedarse dormido mientras me moría de risa. Eso me recuerda a un amigo que siempre hace preguntas raras cuando está medio dormido. Una vez, se despertó y me preguntó si quería un pez con patas. No sabía si reírme o asustarme. Como que a veces se le ocurre lo más extraño. Al final, volvió a dormir sin darse cuenta de lo que había dicho, mientras yo me moría de la risa. Yo soy el sleepwalker. Una vez me desperté en medio de la sala de estar, en el piso. Según lo que fundé y lo que fundó mi familia. Simplemente entré en la habitación, pisé un Lego, que me despertó, y me sorprendió que me cayera y me sorprendió. Y otro. Una vez me desperté en un campo, en el pijama, estaba lloviendo. Me desperté porque una vaca me estaba empujando. Fue traumático porque no tenía idea de dónde estaba o por qué diablos estaba aquí. Parece que tienes algunas historias extrañas. La parte del Lego es graciosa, aunque supongo que no fue tan divertida en ese momento. Y lo de despertarte en un campo con una vaca, eso suena confuso. ¿Te imaginas despertar y no saber cómo llegaste ahí? Debe ser raro vivir eso. Cuando mi esposa y yo comenzamos a salir, descubrí que era una habladora de sueño. En el momento en que trabajaba en un centro de llamadas tomando reservas para una importante cadena hotelera. Ella comenzó a tratar de tomar una reserva mientras dormía una noche, así que jugué. Solicitudes normales al principio, pero luego comencé a pedir más y más cosas extravagantes que quería en mi habitación. Como un jacuzzi que podría adaptarse a 20 personas y un buffet para mis caracoles de mascotas. Finalmente empujé demasiado y ella se despertó mirándome preguntándome qué demonios estaba haciendo. Ella ha tenido algunos de estos tipos de episodios en los muchos años que hemos estado juntos, pero nada tan detallado e interactivo como ese.
Es curioso cómo a veces las cosas más sencillas pueden ser memorables. Recuerdo que un amigo empezó a hablar en sueños, como si estuviera en una reunión. Un día, le hice preguntas absurdas y él seguía respondiendo, muy serio. Al final, se despertó confundido, preguntando por qué le hablaba de pizza voladora. Desde entonces, esas noches se volvieron un clásico entre nosotros. Las cosas pequeñas realmente nos unen. Mi hermano pequeño solía tener terrores nocturnos. Él solo comenzaría a gritar. Cuando digo gritar, jurarías que alguien estaba tratando de matarlo. Tenía alrededor de 7 u 8 años. Nunca olvidaré la primera vez. Yo o mis padres no teníamos idea de lo que estaba pasando y no creo que mis pies tocaron un paso en las escaleras. Me movía tan rápido para llegar a él para ver lo que estaba sucediendo. Esto continuó durante 1 año y medio aproximadamente 2 a 3 por semana. Buen trabajo que vivimos en el campo o Algarday habría sido llamado pensando que alguien lo estaba matando. Recuerdo que mi hermano pequeño solía tener terrores nocturnos. Gritaba como si alguien intentara hacerle daño. Tenía alrededor de 7 u 8 años. La primera vez que lo escuché, no sabía qué pasaba, bajé las escaleras corriendo para verlo. Esto duró 1 año y medio, con episodios de 2 a 3 veces por semana. Menos mal que vivíamos en el campo, porque si no, la policía habría creído que estaba en peligro. Probablemente demasiado tarde para que cualquiera vea esto, pero tenía un compañero de cuarto que solía dormir. Una vez tuvimos algunos amigos, y aproximadamente a la 1 de la mañana tuvimos ese suspiro colectivo que sucede al final de la noche en que la gente está a punto de irse. Mi compañero de cuarto, que estaba profundamente dormido en el sofá, interrumpió la pausa con la siguiente palabra por palabra: Daves Papit sorprende, o los títeres te matan, o es increíblemente pornográfico. No recordaba el sueño que condujo a esto, pero su absurdo combinado con el momento cómico perfecto era algo para contemplar. Era tarde y estábamos con unos amigos. Mi compañero de cuarto, que dormía en el sofá, interrumpió el silencio con una frase extraña: las sorpresas de los títeres de Dead, o los títeres te matan, o es increíblemente pornográfico. Nadie se lo esperaba y, aunque no lo recordaba al despertar, su timín cómico fue inolvidable. A veces, esos momentos absurdos quedan grabados. Cuando era niño, una vez me levanté de la cama, caminé hacia el lado opuesto de la casa donde estaba mi madre y señalé el piso. Le dije: si cavas aquí, encontrarás un tesoro enterrado, y luego me dieron la vuelta y se subió a una cama diferente en una habitación diferente. Cuando me desperté a la mañana siguiente, me quejé a mi madre por mudarme a mi sueño. Ella se rió y me contó la historia, y recordé vagamente un sueño con algún tipo de búsqueda del tesoro. Eso suena curioso. Es raro lo que los niños hacen en su sueño y cómo se lo cuentan a los adultos. Me recuerda a las veces que me despertaba confundido, pensando que estaba en otro lugar. La imaginación es interesante a esa edad. Me encanta cómo estos momentos se quedan grabados en la memoria, aunque a veces solo sean fragmentos de lo que pasó. Por lo general, soy el que habla. Pero una vez en medio de la noche escucho a mi novio murmurando algo sobre ser cuidadoso y peligro. Estaba casi dormido, así que hago ruido para preguntarle qué dijo. Después de preguntar por tercera vez, lo escuché decir algo como: el anillo, cuidadoso con el bosque. Entonces pregunto de nuevo y él está en silencio. Mi cerebro corriendo en overdrive cansado concluyó que estaba hablando de la campaña de D&D que estaba ejecutando una sesión de mañana. Ahora estoy completamente despierto, le pregunto si está despierto. Solo obtuve abrazos y no casi despierto, lo que, como respuesta. A veces, la madrugada trae conversaciones raras. Me recuerda a una noche en la que mi amigo se despertó asustado, pensando que alguien estaba en su habitación. Solo era su gato. Lo curioso es que él siempre habla mucho, pero en ese momento solo murmuró. Resultado, un buen susto y muchas risas al día siguiente. Dormir puede hacer que nuestra mente se vuelva un poco loca. Mi novio y yo somos hablantes de sueño, tenemos muchos recuerdos hilarantes, pero lo mejor hasta ahora fue que durante este tiempo tuve una pequeña obsesión por el arándano, esto es importante. Estaba constantemente comiendo los batidos o haciendo batidos. Así que todavía estoy leyendo, y él se sienta y comienza a buscar frenéticamente las mantas diciendo: Swift Olivera Tat 0R, hay arándanos en la cama. A lo que respondí: no queda ninguno, los terminé. Se levanta, medio dormido en este punto, y enciende la luz para seguir buscando estos supuestos arándanos. Resulta que en su sueño sintió una gota de agua en su rostro, pero visualmente era un arándano. Puso 2 y 2 juntos y pensó que estaba lloviendo los arándanos en la cama y que estábamos dando vueltas en las sábanas cada vez que nos movíamos.
Hilarante en ese momento, definitivamente uno de sus mejores momentos sin sentido. Una vez, mi amigo y yo estábamos hablando sobre sueños. Resulta que él también habla dormido. Una noche, se despertó gritando que había un dinosaurio en su armario. Empezó a buscarlo, diciendo que el T-Rex quería comerse su ropa. Yo solo me quedé ahí, riéndome de lo absurdo. Al final, se dio cuenta de que solo soñaba. Ese tipo de momentos son los que hacen que las noches sean divertidas. Mi esposo y yo nos casamos hace solo 3 meses y descubrí que es un notorio hablante de sueño. Algunas noches me rodaría, me besó lleno en la boca, me diga que me ama. Luego volvió a volar en su almohada y comenzó a roncar. Esto en realidad sucede regularmente. Para mí deleite jajaja. Otras noches, sacaría cosas como instalaría un nuevo servidor en la oficina del sheriff. O hay una serpiente en la palma y cuando le pregunté qué estaba haciendo, respondió que está codificando algo. Ahora disfruto quedarme despierto hasta tarde y soy un orgulloso propietario de varias grabaciones de las conversaciones de sueño de mi esposo. Recientemente, lo conseguí respondiendo preguntas de matemáticas y me hizo cosquillas tontas de cómo las corrieron a todos. ¿Editar? Oye. Tengo premios. Gracias acento circunflejo _acento circunflejo danza feliz. Me parece curioso eso de hablar dormido. Mi amigo también lo hace, pero no tiene el mismo encanto. Una vez, gritó el nombre de un antiguo amor en medio de la noche. Todos nos reímos cuando se lo contamos al día siguiente. A veces es divertido descubrir cosas de las personas cuando menos te lo esperas, incluso en sus sueños. Suerte que tu esposo dice cosas agradables mientras duerme, eso siempre suma. Soñé de que mi novia me estaba mordiendo el cuello juguetonamente. No quería eso, así que la empujé suavemente y le digo que se detenga. Poco después me desperté y ella estaba sosteniendo su ojo y llorando. Ella dice que la empujé, me senté en posición vertical y la golpeé en la cara. Ella dijo que no estaba demasiado herida, pero estaba extremadamente confundida. Una vez, alguien cercano a mí hizo algo inesperado mientras estaba en la cama, concentrado en un juego en mi computadora portátil con auriculares puestos. De repente, se incorporó, me miró, me dio un puñetazo en la cara y luego se volvió a acostar. Al parecer, en un sueño había cometido una traición que justificaba la reacción. Fue una situación sorprendente y difícil de comprender en el momento. Un amigo que estaba al lado de mi habitación en un dormitorio de la escuela secundaria solía sondeos. También solía dormir antes del resto del piso. Entonces, una noche, alrededor de la medianoche, todos estábamos despiertos y hablando, en mi habitación, excepto él, se había ido a dormir. Estábamos un poco preocupados de que el asesor del dormitorio cortara nuestra sesión de enfriamiento y nos dijera que nos vayamos a dormir. De repente, escuchamos a alguien golpeando la puerta de la habitación. Me levanto para abrirlo y tan pronto como giro la manija, la puerta vuela hacia mí. Fui golpeado en una mesa y de pie allí estaba mi amigo de sonambulismo. Él dice, ¿dónde está el secreto del tiempo? Y sin esperar una respuesta, regresa a su habitación, se sube a su litera, arriba, y se va a dormir. No hace falta decir que todos estábamos sorprendidos, pero siendo adolescentes, nunca dejamos que lo olvide. Se convirtió en una broma en la escuela. Sin duda, puedo visualizar a una persona llegando tarde a la clase y alguien le pregunta, ¿cuál es el misterio del tiempo? Esta situación podría generar una conversación interesante sobre la percepción del tiempo y cómo éste puede variar para cada individuo. La curiosidad de los compañeros de clase podría dar pie a un intercambio de ideas fascinantes sobre la naturaleza misma del tiempo y su impacto en nuestras vidas. Estaba en la habitación de mis hermanos viendo televisión con él y terminó quedándose dormido. Murmuró algo sobre Arizona y cuando le pregunté qué dijo que no respondió. Luego, unos minutos más tarde, se sienta, entrecierra los ojos y solo escanea la habitación de un lado a otro. Le pregunté si estaba bien y se acostó y volvió a dormir. Todavía no sé para qué estaba escaneando la habitación, pero me asustó. Me recuerda a una persona que se levantó de repente exclamando, «¡Sal! ¿Dónde está la sal?». Luego, permaneció mirando a su alrededor durante algunos segundos antes de volver a dormirse. Mi madre cuenta una historia sobre un momento en que se durmió con el brazo sobre su cabeza. Perdió la circulación y cayó sobre su pecho, pero no tenía sentimiento desde que se durmió. Cuando fracasó en su pecho, se despertó e intentó lanzar su brazo dormido, gritando que una mano muerta había caído sobre ella. Una vez, en la juventud, me desperté con una sensación extraña en un brazo. Al principio, grité al darme cuenta de que no podía moverlo. Pasaron unos minutos antes de darme cuenta de que estaba solo y que ese brazo era mío.
La preocupación de estar paralizado se intensificó, pero eventualmente aparecieron las punzadas y el dolor fue intenso. Aunque han pasado casi 20 años, esa experiencia sigue presente en la memoria. De hecho, tuve la experiencia opuesta cuando era niño, más o menos. Mi madre entraría a mi habitación por la mañana antes de que se fuera a trabajar, mientras todavía estaba dormido, y me dijo que hiciera cosas. Aparentemente, le respondería e incluso le diría que sí, estoy despierto y recordaré esta conversación. Luego se enojaría conmigo cuando llegaba a casa y la cosa no había terminado y no tenía idea de lo que estaba hablando. Eso es interesante. A veces las conversaciones mientras estamos medio dormidos no quedan claras. Creo que todos hemos tenido momentos así, donde prometemos algo y no recordamos. Es curioso cómo nuestros cerebros funcionan de esa manera. A lo mejor tu madre pensaba que eras un pequeño mentiroso, pero en realidad solo estabas dormido. Esas cosas pasan más a menudo de lo que creemos. Solía trabajar en el drive-thru en Jack in the Box, y en múltiples ocasiones, trataría de tomar el pedido de mi novio mientras dormía. ¿Qué tamaño de combo te gustaría? ¿Te gustaría papas fritas regulares o papas fritas y qué te gustaría beber con eso? ¿Quieres alguna salsa? A veces me despertaba a mitad de la oración y él en realidad me estaba respondiendo dejándome tomar su orden. Eso es gracioso. Me imagino a tu novio confundido, pero también divertido. A veces, el trabajo se mezcla con los sueños. Yo tuve una vez un amigo que hablaba mientras dormía, era raro pero cómico. Dudo que los pedidos fueran tan específicos como en tu caso, pero al menos parece que disfrutaba la atención. La mente a veces juega esas bromas raras. Estaba viendo la televisión una vez cuando mi hermana salió de su habitación y empujó su almohada en un cajón de la cocina. Después de eso, cruzó la sala de estar, abrió la puerta principal y dijo, casi están aquí. Ella cerró la puerta y regresó a su habitación. Fue mi primera experiencia con el sonambulismo y me asustó la mierda completa. Hasta donde sé, ese es el único incidente que ha tenido. Ese momento fue raro. Ver a mi hermana actuar así sin estar consciente es algo que no olvidaré. Me quedé en silencio, pensando en lo que había pasado. La conexión entre el sueño y la realidad se volvió borrosa por un momento. No sabía si reír o estar preocupado. Un solo evento, y ya se siente como un recuerdo extraño en la familia. La curiosidad sobre el sueño siempre me ha dejado pensando. Mi novio hace lo mismo. De repente, lo he exclamado, alguien está en la casa mientras me aferraba a mí. Entonces, de repente, volvió a dormir. Además, la línea han venido a buscarnos, están aquí y me asustó. En otra ocasión, me desperté con él tocando el colchón frente a mi cara y luego a él diciendo no debemos olvidar, inaudibles, lo que repite y cada vez que se quite, pero no puede decir lo que necesitamos recordar que siempre se habló como un desastre. Así que nunca supe lo que quería que recordara mientras dormía. Eso suena un poco inquietante. A veces, la gente habla en sueños y puede ser raro escuchar cosas como esas. Una vez, un amigo mío se despertó a mitad de la noche gritando por un gato que ni siquiera teníamos. Fue confuso y un poco gracioso al mismo tiempo. No sé qué pasa por la cabeza de la gente mientras duerme, pero a veces puede dar un poco de miedo. Mi madre puso campanas gigantes en cada una de las perillas de las puertas, puertas que salen, en nuestra casa, como el tipo de campanas en el trineo de Santa. Ella hizo esto porque caminaría activamente afuera o me sentaba en los autos mientras dormía caminando. Siempre tenía miedo de no oírme irme y me preguntaría demasiado. Así que las campanas la ayudaron a escuchar cuando estaba revolviendo. Las campanas son un concepto interesante. Mis padres pusieron cerrojos en todas las puertas interiores, pero no podían soportar escuchar mis llantos y las golpeteadas en la madera tras una puerta cerrada. Debían vigilarme de cerca, ya que me dormía temprano y a veces me levantaba durante la noche. Aunque no recuerdo esos momentos de mi infancia, mencionan que hay un cementerio cerca y que me dirigía hacia allí, aunque no solía alejarme demasiado de casa. Me recuerda a mi incidente de sonambulismo. Cuando tenía esa edad, mi niñera estaba caminando con su novio a las 10 de la noche y me encontró acurrucado, durmiendo en la acera a una cuadra de nuestra casa. Me recogieron y me trajeron a casa, y aparentemente había encendido cada luz mientras me iba. Fort Knox. Después de ese incidente, mi padre tuvo que subir por la ventana de la cocina si tenía que trabajar hasta tarde. Todas las puertas tenían pestillos fuera de mi alcance. Eso me recuerda a una vez que me quedé dormido en el sofá y me desperté en el jardín. No sé cómo llegué allí. Mis amigos se reían cuando les conté.
Aparentemente, había dejado todas las luces encendidas y había cerrado la puerta por dentro. Mis papás no estaban felices. Desde entonces, tuvieron que poner una cerradura más alta para evitar que me escapara mientras dormía. Fue raro, pero ahora lo veo como una anécdota. Eso es una locura, ja, ja, ja. Mi hermano menor bajó una noche mientras estábamos mirando a la tele. Él debe tener 6 años o algo así en ese momento. De todos modos, caminó hacia la televisión y comenzó a bajar su pijama para tomar un whiz. Logramos atraparlo a tiempo antes de que el desastre golpeara y lo acompañara al baño de arriba. Era tan raro que sus ojos estaban cerrados, pero logró navegar por el pasillo y un tramo de escaleras. Vaya, puedo visualizar la expresión de sorpresa en los rostros de todos. ¿Cuál fue su reacción al enterarse de lo sucedido? Mi hermano una vez hizo casi lo mismo LMAO. Éramos adolescentes y estábamos en la sala de estar. Estaba sentado en el sofá viendo una película o jugando un videojuego y él se había quedado dormido en el piso. De repente se levanta y comienza a frotarme la rodilla. Le pregunté qué estaba haciendo, y él dijo que estaba acariciando al perro. Pensé que esto era gracioso. Después de 10 segundos más o menos, comienza a entrecerrar los ojos en mi rodilla como si estuviera tratando de ver qué es, luego murmura, ¿qué diablos? Y vuelve a dormir. Esto me recuerda a una vez que mi amigo se quedó dormido en una fiesta. Se despertó de repente y empezó a acariciar el sofá, pensando que era una almohada. Todos estábamos mirando y riéndonos. Luego se dio cuenta y se levantó confundido, preguntando qué pasó. Fue un momento raro pero gracioso. Al final, solo se tomó otro trago y siguió disfrutando la noche. Esto me recuerda cuando mi esposo estudiando para su designación contable. La primera semana se sentó en medio de la noche hablando sobre cómo olvidó poner los duraznos en los estados financieros. Comenzó a levantarse y me preocupaba que intentara meterse con su tarea que casi se debía. Traté de convencerlo de que lo dejara solo, pero él insistió en que necesitaba poner los duraznos en los estados financieros. Se levantó y yo estaba a punto de perseguirlo, pero fue directamente al baño y cerró la puerta. Escuché el inodoro, luego regresó y volvió directamente a dormir. Aparentemente, así es como pones los duraznos en los estados financieros. Eso me recuerda a una vez que mi amigo estaba estudiando para su examen de medicina. Se levantó a medianoche hablando de que olvidó revisar un caso importante. Me preocupé porque ya era tarde. Intenté convencerlo de que lo dejara, pero estaba convencido de que tenía que hacerlo. Al final, fue al baño, hizo lo que tenía que hacer y volvió a dormir. A veces, las cosas se resuelven de formas extrañas. Acabo de hacer un comentario sobre hablar mientras dormía que mi novio presenció, donde hablaba un idioma diferente, solo hablo inglés. Dijo que no era gibberish y que también estaba deteniendo como en una conversación con los cambios en mi tono. Dijo que sonaba como un idioma antiguo o hablaba en lenguas, extraña. ¿Suena eso como lo que hizo tu novio? No me he encontrado con nadie más que haya experimentado / presenciado esto. Eso suena curioso. A veces la gente habla sin darse cuenta. Recuerdo que una vez un amigo dijo que mientras dormía mencionó nombres que no reconocía. Era gracioso porque no sabía de dónde salieron. Pero es raro que hables en otra lengua. Yo creo que cada quien tiene sus historias extrañas. Tal vez deberías grabarte una noche y verlo por ti misma. Después de muchas horas de juego, me fui a la cama. Unas horas más tarde me atornillo y estoy buscando mi arco porque los dragones están sobre nosotros. Rápido BRYN mi arco. Entonces repentiné la conciencia y me di cuenta de que el sonido era un trueno. Hubo una tormenta eléctrica. Tener que explicar quién era BRYN a un exceloso fue la peor parte. Es curioso cómo a veces la realidad se mezcla con los sueños. Te despiertas pensando que estás en medio de una aventura. La confusión con BRYN suena un poco incómoda, sobre todo con un exceloso presente. A veces, los sueños te llevan a situaciones raras. La próxima vez, tal vez revises la ventana antes de llamar a tu compañero de juego. Al menos fue solo un trueno. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.